la presentación. Bien, entonces, primero agradecer a la Sociedad Médica de Santiago por la oportunidad de presentar. Entonces, hoy día vamos a conversar sobre epilepsia. Mi nombre es Reinaldo Uribe, soy neurólogo de adultos, me dedico a epilepsia y trabajo en dos hospitales, tanto en el programa de la Universidad Católica como en el Hospital Sotero del Río. Uno atiende principalmente la población pública y la otra la población privada. Así que tenemos unos bonitos centros de epilepsia donde derivar los pacientes, en especial aquellos que son refractarios a los fármacos anticrisis o anticonvulsivantes, como se conocía antiguamente. El índice de la presentación, vamos a revisar tres temas. Primero, qué hacer o cómo afrontarse a una primera crisis. Después, cómo se realiza el diagnóstico de epilepsia. Y finalmente, cuáles son las bases del tratamiento, ya sea en la parte aguda, pensando en los estados epilépticos, como en el tratamiento crónico que uno tiene más que nada en el policlínico ambulatorio. Entonces, comencemos con la primera crisis. En términos de prevalencia, tener una crisis epiléptica durante la vida es muy frecuente, o sea, llega al orden del 10% de la población, por lo cual es muy alta su prevalencia. Y lo que más encontramos son crisis del tipo, por ejemplo, en los niños, las crisis febriles, o ya a medida que vamos teniendo más adultez, ¿no es cierto?, van apareciendo crisis reactivas, y vamos a revisar in extenso en esta presentación cuando nos enfrentamos a unas crisis reactivas, en especial cuando hay lesiones cerebrales, por ejemplo, alteraciones metabólicas, consumo de sustancias o tóxicos. Y después tenemos las crisis propiamente tal debidas a una enfermedad crónica como es la epilepsia. Ahora, esta enfermedad crónica tiene menos prevalencia que obviamente la aparición de crisis en la población general y es del orden del 1%. Para ser más específico, en Chile el estudio de prevalencia más grande que hicimos dio más o menos un 0,6%. ¿Eh? Y con respecto a lo que son las causas de las crisis reactivas, bueno, tenemos en especial la fiebre, la privación de sueño como una de las principales. Ahora, acordarse siempre que la fiebre puede producir crisis epilépticas reactivas solo en los niños, por eso se llaman crisis febriles, la gran mayoría de las veces en los menores de 6 años. ¿Ya? Y la privación de sueño solo se produce cuando hay una privación muy intensa de sueño y no es un gatillante muy potente para la aparición de crisis epiléptica, ¿ah?, de tipo reactivo. Por lo tanto, probablemente debe ser de los gatillantes menos potentes que uno tiene en general. Ahora, el siguiente son las alteraciones metabólicas para las crisis reactivas, y esto es muy importante para la medicina interna, ¿no es cierto?, pensando en la sociedad médica, y esto se debe en especial a que las alteraciones metabólicas cambian la fisiología normal del funcionamiento de una neurona. Normalmente una neurona utiliza dos tipos de potenciales, se llaman potenciales posinápticos, y existen potenciales posinápticos depolarizantes, que son debidos al neurotransmisor que es glutamato, y potenciales posinápticos que son inhibitorios y que son debidos al GABA, al neurotransmisor GABA. La modulación de esos dos neurotransmisores produce, ¿no es cierto?, la posibilidad de que cambie el estado de reposo de una membrana, de una neurona. Por lo tanto, puede hacer que sea más proclive a tener crisis si se acerca a su estado umbral. Entonces, por ejemplo, en general, en una neurona, este es un árbol dendrítico, ¿no es cierto?, un soma neuronal recibe tanto los potenciales excitatorios por glutamato como inhibitorios por GABA, cambia su voltaje normalmente, y si uno utiliza, por ejemplo, o tiene alguna alteración metabólica, esto puede modificarse y llegar más cercano al potencial umbral y con eso desencadenar un potencial de acción. Estos son los potenciales que más importan en epilepsia, los que son los postsinápticos, ¿ya?, por su cambio que existe hacia el potencial umbral. Distinto, y aquí no nos interesa mucho, son los potenciales de acción que ocurren en las neuronas, que son más que nada para comunicación entre ellas. Entonces, ahí sí. Existen dos posibilidades: que estas alteraciones metabólicas, ¿no es cierto?, cambien el estado de esta membrana y puedan llevar, por ejemplo, a una excitación que puede estar aumentada en ese sistema neuronal. Por ejemplo, que existan cambios iónicos que aumenten la cantidad de glutamato o alteraciones, ¿no es cierto?, iónicas que llevan, ¿no es cierto?, a mayor excitación. Pero también puede pasar lo contrario en esta balanza, ¿ya? Se llaman desequilibrios excitatorios inhibitorios, en la cual uno puede también tener una disminución de la excitación, por ejemplo, de la inhibición, perdón, al disminuir o bloquear, por ejemplo, receptores que sean GABAérgicos, ¿ya? Eso puede ocurrir. Un buen ejemplo para la primera que tenemos aquí, para la primera forma fisiopatológica de tener crisis reactiva,
son las alteraciones metabólicas, efectivamente, porque puede existir, por ejemplo, un aumento en la excitación de un sistema neuronal. El glutamato no es producido por las neuronas, es producido por el astrocito. Por lo tanto, el astrocito es el encargado de recapturar ese glutamato que se utiliza en la sinapsis y poder pasárselo nuevamente a la neurona y hacer un equilibrio de esa cantidad de glutamato que se utiliza en esa sinapsis. Entonces, por ejemplo, en alteraciones metabólicas, por ejemplo, una falla hepática, una falla renal, etcétera, se acumulan múltiples tóxicos que se van hacia el encéfalo y afectan principalmente al astrocito. Un caso muy importante, por ejemplo, es en la falla hepática aguda, donde hay una gran cantidad de amonio, ¿no es cierto?, que se acumula, el paciente puede incluso fallecer de un edema cerebral producto de hipertensión intracraneal, y este edema cerebral es por edema principalmente astrocitario, por falla astrocitaria. Por eso es que estos pacientes pueden primero presentar crisis epilépticas reactivas en el momento que están iniciando la falla astrocitaria. Por lo tanto, hay una homeostasis que está dañada en especial y un aumento de glutamato en la sinapsis. Existen varios otros tipos de alteraciones metabólicas. Las más importantes que nosotros, ¿no es cierto?, son las fallas orgánicas, por ejemplo, falla orgánica hepática, la que conversábamos recién, pero también desequilibrios hidroelectrolíticos pueden llevar a la aparición de crisis, y también porque cambian en la homeostasis electrolítica que existe en el encéfalo. Por lo tanto, ¿cuáles son los más reconocidos? Son, por ejemplo, alteraciones en el sodio, en especial si el sodio está bajo 115, o en la glicemia, en este caso puede ser menor a 35 o mayor a 450, el calcio menor a 5, el magnesio menor a 0,8, el BUN muy alto, ¿no es cierto?, mayor a 100, y una falla renal con creatinina en general mayor a 10. ¿Ya? Esas alteraciones metabólicas son las más conocidas que pueden llevar a la aparición de crisis epilépticas reactivas. ¿Cuál es la dificultad en general en los pacientes? En que muchas veces se presentan con más de un tipo de alteración metabólica, ¿no es cierto? Puede ser que tengan el sodio bajo junto con la glicemia alterada, etcétera, ¿ya? Incluso podemos ir confundiendo estas cosas, por ejemplo, teniendo una lesión cerebral y además concomitantemente un sodio bajo, por ejemplo. Entonces, ¿a qué le echamos la culpa de esta crisis reactiva? Al sodio, a la lesión. Pero más o menos para que vayamos estructurando bien cuáles son las causas de esta crisis reactiva, para que ustedes se acuerden, estos son los límites que más se utilizan para la aparición de crisis. Con respecto al uso de proconvulsivantes, los más conocidos por lo menos, o los que más les va a tocar a ver, son el uso de antibióticos, antidepresivos y antipsicóticos. Con respecto a los antibióticos, los más reconocidos que hacen crisis epilépticas reactivas son el ciprofloxacino, el imipenem, las penicilinas y el metronidazol. Y el mecanismo fundamental es porque los antibióticos se parecen mucho a ciertas moléculas que se unen a los receptores GABAérgicos y producen disfunción GABAérgica. O sea, hay un bloqueo de los receptores GABAérgicos. Por lo tanto, hay una disfunción de los sistemas inhibitorios. Por lo tanto, aquí existe otra vez un desbalance excitatorio-inhibitorio en el cual predomina la parte excitatoria porque está bloqueada la inhibitoria. ¿No? Este esquema de este paper es muy bonito. Aquí está el mecanismo fundamental, pero hay otros. Por ejemplo, hay algunos carbapenémicos, por ejemplo, que aquí el ejemplo más clásico es el meropenem, que pueden afectar la absorción de algunos anticonvulsivantes y eso también llevará a la aparición de crisis, por ejemplo, el ácido valproico, que se absorbe bastante menos. Hay otros también que pueden afectar, por ejemplo, aquí a enzimas productoras de GABA, como es la GAT que aparece acá, en especial con la isoniazida, o alteraciones en la modulación de los canales iónicos, como son el sodio, aquí en los macrólidos. Pero si uno tuviese que coger un tipo de mecanismo de acción del por qué aparecen las crisis por antibióticos, es el bloqueo GABAérgico. Con respecto a los antidepresivos, los antipsicóticos, en general el riesgo es bajo. Así en global, el riesgo es bajo de aparición de crisis reactivas. Eh, en general se dice que el beneficio es mucho mayor que el riesgo. ¿Ah? Por lo tanto, si un paciente tiene una depresión, por ejemplo, y tiene que iniciar antidepresivos y tiene una epilepsia de base, es mejor iniciar el antidepresivo. ¿Ah? La chance de que eso descompense esa epilepsia es relativamente bajo. ¿Cuál es la recomendación más clásica? Comenzar siempre con dosis mucho más baja que lo que se hace con la población general, mitad de dosis en general, y titularlo lentamente en los días. Y hay que tener principal precaución con algunos tipos de medicamentos, en especial en el uso de bupropión para las depresiones. Este es un factor proconvulsivante bien importante, y este sí podría llegar a descompensar importantemente a un paciente con epilepsia. Y también los duales, aquí uno de los duales más reconocidos es la mirtazapina, pensando en los pacientes que son adultos mayores que lo usan con más frecuencia. Esto no impide que se puedan utilizar, sino que implica en el hecho de tener una epilepsia bastante compensada y utilizar dosis bajas del antidepresivo y en titulación, ¿no? También con respecto a los antipsicóticos, los que más producen
crisis reactivas son la clozapina y la olanzapina y es por su mecanismo de acción. Estos inhibidores dopaminérgicos tan selectivos provocan en los electroencefalogramas incluso aparición de descargas interictales, descargas epilépticas interictales. ¿Ah? Y eso se condice un poco con la recuperación que tiene el paciente. Y si uno lo piensa así, bien lógicamente, ¿no es cierto? Los pacientes que tienen psicosis muchas veces son tratados con terapias electroconvulsivas y con eso revierten su psicosis y andan mejor. Eso es una terapia, ¿no es cierto?, eléctrica externa, pero los fármacos antipsicóticos como clozapina y olanzapina también producen cambios eléctricos en el encéfalo y aparición de descargas. Y es también una terapia eléctrica, pero farmacológica. Con respecto a la suspensión de anticonvulsivantes, hay que acordarse siempre de la privación de benzodiazepinas, que fue muy frecuente, ustedes se acordarán, en la pandemia por la falta de poder entregar, por ejemplo, los medicamentos que se ocupaban como hipnóticos o como sedantes para dormir. Las abuelitas que utilizaban clonazepam y que se quedaron sin receta o sin su entrega desde los consultorios tuvieron crisis reactivas por suspensión de benzodiazepinas. También la privación de fármacos anticonvulsivantes, esa es la sigla, y ahí pueden ser algunos que no son tan clásicos y que no se están utilizando para la epilepsia. Por ejemplo, son pregabalina o gabapentina. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, pacientes que están para tratamiento de dolor crónico y que súbitamente se quedan sin pregabalina o gabapentina y caen con crisis reactiva. Y la más frecuente de las crisis reactivas en el país, eso está analizado en un estudio que hicimos hace muy poco tiempo, son las crisis por privación alcohólica, el delirium tremens. Después tenemos las lesiones cerebrales, y esto es más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque es súper lógico entender que distintos factores, por ejemplo, alteraciones metabólicas, factores como proconvulsivantes o suspensión de anticonvulsivantes, producen un desbalance excitatorio inhibitorio, ¿no es cierto? O algunos más favoreciendo lo glutamatérgico u otros bloqueando más que nada lo GABA. Pero las lesiones cerebrales también pueden producir crisis reactivas, ¿ya? Como una primera crisis, pero sin necesariamente tener un mayor riesgo de recurrencia. Pero hay algunos factores claves para determinar si tienen o no mayor riesgo de recurrencia. Y este resumen lo preparé un poco pensando en eso, un poco por la experiencia que me ha tocado ver a mí. El primer factor es la temporalidad de la crisis, pensando principalmente en dos escenarios: en los infartos cerebrales, ya sea por etiología arterial o venosa, y los traumatismos encefalocranianos. Y esta de la temporalidad de la crisis tiene que ver con lo siguiente. Si un paciente tiene una crisis epiléptica en la primera semana de su infarto cerebral, la chance de recurrencia de eso en el largo plazo es extremadamente baja, menos de un 25% en los próximos 10 años. Por lo tanto, uno podría decir que eso fue una crisis reactiva por el hecho de tener un infarto cerebral, por la noxa que ocurrió, ¿no es cierto?, la inflamación que ocurrió, etcétera. Algo muy similar ocurre en el traumatismo encefalocraniano. Cuando uno tiene un traumatismo encefalocraniano y presenta una crisis epiléptica dentro de la primera semana del traumatismo encefalocraniano, muy probablemente fue un fenómeno reactivo, ¿ya? También provocado por el golpe, la inflamación y todos los factores que hay en ese sector cerebral. Ahora, la temporalidad cambia, o sea, cuando cambia la temporalidad, cambia la chance de recurrencia en el largo plazo. Si un paciente con un infarto cerebral o un traumatismo encefalocraniano tiene una crisis después de su séptimo día de evolución, la chance de recurrencia es extremadamente más alta. Y eso tiene que ver porque en realidad aquí ya no hay un desequilibrio excitatorio inhibitorio después de esa primera semana, sino que probablemente se empezaron a formar circuitos proepileptogénicos. Hubo epileptogénesis, o sea, circuitos anómalos que producen descargas epilépticas. Y ese es el fundamento de la epilepsia. Y como vamos a ver en el diagnóstico, los pacientes que tienen un infarto cerebral y presentan una crisis después de su séptimo día de evolución, tienen epilepsia, ¿ah? A pesar de haber tenido solo una primera crisis. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con el traumatismo encefalocraniano. Ahora, hay más mecanismos que solo la temporalidad para poder decir el riesgo de recurrencia y por lo tanto el riesgo de presentar epilepsia. Hay otros mecanismos como son los neurodegenerativos. Si un cerebro está sometido a una enfermedad neurodegenerativa en la cual se va atrofiando la corteza cerebral en especial, puede llevar a una mayor recurrencia de crisis. Y eso pasa en especial, por ejemplo, en las hemorragias intracerebrales, no en las hipertensivas, que son más de ganglios profundos, ¿cierto?, ganglios de la base, sino que más que nada las que son corticales y debidas, por ejemplo, a una enfermedad amiloidea, ¿ah? Una angiopatosis o angiitis amiloidea. Y eso que va a ocurrir va acompañado, ¿no es cierto?, de una demencia muy similar a la enfermedad de Alzheimer. Lo mismo pasa con las hemorragias aracnoides, que pueden tener una gran lesión cerebral y con eso, con los infartos que se producen en los periodos de vasoespasmo, pueden producir un avance de una enfermedad degenerativa. Entonces, las demencias, ¿qué decir? Pues son
el paradigma principal, ¿no es cierto?, de la aparición de crisis, por ejemplo, una primera crisis, y si tiene una enfermedad degenerativa, la chance de recurrencia es extremadamente alta, ¿no? La esclerosis múltiple la puse ahí porque es un modelo bien bonito, en el aspecto de que es una enfermedad inflamatoria del cerebro que tiene dos tipos de esclerosis múltiple. Una de ellas se llama progresiva, y la progresiva es un fenómeno degenerativo que va ocurriendo por la inflamación cerebral, una inflamación bien circunscrita al sistema nervioso central. Y los pacientes con esclerosis múltiple progresiva, aquellos que tienen una primera crisis, la chance de recurrencia es súper alta, ¿de acuerdo? Tan alta que uno puede decir que con su primera crisis, teniendo este diagnóstico, ya tienen epilepsia, ¿no? Distinto a lo que ocurre en los que tienen el otro tipo de esclerosis múltiple que se llama recurrente remitente, que es más inflamatoria, no progresiva, o sea, sin fenómenos neurodegenerativos, cuyo riesgo de recurrencia de crisis después de una primera crisis es extremadamente bajo, muy bajo, y por lo tanto se dice que no tienen epilepsia. Entonces, esto es bien interesante en el aspecto de si ustedes tienen un paciente con esclerosis múltiple que presenta una primera crisis epiléptica, y si tiene una esclerosis múltiple recurrente remitente, no tiene epilepsia con esa primera crisis, pero si tiene una progresiva, sí tiene epilepsia, ¿ya? Por el riesgo de recurrencia que tienen en el largo plazo. Con respecto a las infecciones, son extremadamente recurrentes en el largo plazo. Un paciente con una primera crisis y una encefalitis herpética tiene epilepsia a largo plazo, ¿ya? La recurrencia es extremadamente alta. Lo mismo pasa con los abscesos cerebrales, tienen alta recurrencia. Las meningitis bacterianas no tanto, ¿ya? Uno podría ir distinguir si hay mucho daño de parénquima o no, es más difícil de extrapolar así, tan categórico como se hace con las herpéticas y con los abscesos. Y hay otros factores, ¿no es cierto? Aquí los inmunológicos, ya hablamos de la esclerosis múltiple, también hay otras que se llaman encefalitis autoinmune, que también inflaman el encéfalo, pero va a depender del tipo de anticuerpo que esté afectando el encéfalo. Cuando los anticuerpos son de la superficie neuronal, la chance de recurrencia es extremadamente baja, ¿ya? Pero aquellos anticuerpos que afectan, en especial enzimas dentro de la neurona, producen factores proepileptogénicos per se. Y esos llevan a formación de circuitos proepileptogénicos y sí hacen epilepsia en el largo plazo. Entonces el mecanismo en especial en la encefalitis autoinmune es dependiente del tipo de anticuerpo donde está atacando. Los de superficie, baja recurrencia; los de intracelulares, alta recurrencia. Y finalmente, con respecto a los tumores cerebrales, va a depender del grado de malignidad. En especial los tumores de bajo grado tienen mayor chance de recurrencia en el largo plazo. Y eso es lógico, ¿no es cierto? Porque los tumores que son de alto grado, a la vez que van creciendo, va teniendo necrosis, van destruyéndose los tejidos, o la formación de posibles circuitos proepileptogénicos, por lo tanto tienen menos chance de recurrencia que uno benigno, ¿cierto? Que solo va creciendo y va creando más circuitos proepileptogénicos, ¿no? Entonces, lo entretenido de la epileptología, de la gente que se dedica a epilepsia, es que nosotros vemos los distintos factores, ¿no es cierto? Alteraciones metabólicas, los fármacos que utiliza, ¿no es cierto? Las lesiones cerebrales que presenta el paciente, y tratamos de sacar una bolita de cristal y decir si el paciente tiene una alta recurrencia de crisis o no, teniendo solo una crisis hasta el momento. Y si somos capaces de decir que va a tener una alta recurrencia, incluso en algunos casos podemos decir que tiene el diagnóstico de epilepsia. Y para eso nos pasamos al siguiente tema, que es sobre el diagnóstico de epilepsia. El concepto principal a entender en el diagnóstico de epilepsia es que, claro, es una disfunción neurológica que es episódica, tiene crisis, duran un tiempo acotado. La gran mayoría de las crisis duran menos de 2 minutos. Pero en los pacientes con epilepsia, lo principal es que tienen una recurrencia espontánea. Por lo tanto, no son debidos a un desencadenante inmediato, como ocurre en las crisis reactivas, ¿ya? El uso del fármaco, la alteración metabólica, la lesión cerebral que está ocurriendo agudamente. Entonces, los pacientes con epilepsia lo que tienen en su encéfalo es un tejido epileptogénico que tiene dos características, que es hiperexcitable, ¿ya? Más de lo normal para una neurona, y además es hipersincrónico, está hiperconectado con otros circuitos cerebrales. Ese tejido cerebral, ese tejido epileptogénico puede ser muy chiquitito, focal, muy pequeño, incluso puede ser resecable por una cirugía, o incluso puede abarcar todo el encéfalo, incluso ganglios de la base, o perdón, el tálamo en especial, para hacer conexiones bilaterales del encéfalo. Y eso habla de un circuito epileptogénico extremadamente grande. Pero la raíz principal para poder decir que un paciente tiene epilepsia o no, es que sí es espontáneamente recurrente. ¿Cómo es un tejido epileptogénico? Para que ustedes se lo imaginen, es un tejido normal, las neuronas están ordenaditas, ¿no es cierto? Se unen arriba por los por los árboles dendríticos, y lo primero que va ocurriendo en esta neurona es que va teniendo una comunicación anómala. Entonces se van creando distintos brotes que van comunicando el circuito mucho más potentemente. Uno de los circuitos más epileptogénicos en el cerebro es el hipocampo, porque es una estructura diseñada para aprender. Así como se aprende un número telefónico, se aprende un idioma, se aprende a tener crisis.
Por lo tanto, ustedes tienen dos tejidos en el hipocampo, en especial aquí está el giro dentado, que está representado por estas neuronas en color verde, y las crestas de Amón, por estas células piramidales que aparecen aquí, que aparecen en CA1 y CA3. La comunicación entre ambas áreas se hace a través de una sinapsis única, ¿no? Pero cuando existen circuitos epileptogénicos, fíjense cómo queda. Muy, muy dañado, ¿no es cierto? Unas conexiones totalmente anómalas. Eso habla de la hipersincronía que existe en estos tejidos. Y con respecto a la hiperexcitabilidad, normalmente las neuronas eh, normales, ¿no es cierto?, no descargan de forma muy intensa. Pero cuando tienen, o tienen un cierto, están dentro de un foco epiléptico, hay una serie de disfunciones en todos estos receptores glutamatérgicos y GABAérgicos que les contaba, y en los canales iónicos, que llevan a la aparición de una descarga eléctrica anormal. Y esta descarga eléctrica anormal se llama potencial depolarizante paroxístico, único solo dentro de los focos de epilepsia. Tiene cuatro características. Uno es que es un potencial depolarizante extremadamente importante, con una larga duración, dura entre 50 a 200 milisegundos. Y sobre él, en esta depolarización, existen un tren de potenciales de acción, no solo uno, múltiples. Y luego de eso ocurre una hiperpolarización posterior. Este potencial electronegativo es tan potente que es posible de distinguir fuera del cráneo, y por eso usamos los electroencefalogramas, y esos electroencefalogramas lo que ven es esta espiga onda lenta, que es la representación de este potencial eléctrico que ocurre en el encéfalo, ¿ya? Y eso habla de lo hiperexcitable del tejido cerebral. Ahora, clínicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico de epilepsia? Hay básicamente tres formas. La primera es tener al menos dos crisis no provocadas, también dicho no reactivas, separadas por 24 horas, ¿ya? Cosa que sean fenómenos o mecanismos separados, ¿no es cierto? Uno puede tener una crisis el mismo día y eso habla del mismo mecanismo que produjo la crisis. Ya si son separadas por 24 horas, claramente estamos hablando de una recurrencia que está asociada a epilepsia. Aquí aparece un nombre que se dice o reflejas, pueden ser crisis reflejas, y esas hablan de que aparece un estímulo que es exquisito para desencadenar una descarga epiléptica en el encéfalo. Y ese estímulo exquisito reflejo puede ser desde una música, un movimiento, y el más frecuente que ocurre en los humanos es la luz. Y eso ustedes se acordarán un episodio que ocurrió hace un par de años en esta serie que se llama Pokémon, en el cual cuando Pikachu, ¿no es cierto?, lanzaba su ataque, producía una descarga de lumínica a una frecuencia establecida que lamentablemente era la misma que provoca en los niños con epilepsias fotosensibles una descarga eléctrica cerebral. Entonces es un estímulo exquisito, por eso se llama reflejo, ¿ah? Por eso se conoció tanto Pokémon, porque provocó una gran población de pacientes que tuvieron crisis reflejas al estímulo fótico que se ocupó en ese capítulo. Ahora, la segunda forma de hacer el diagnóstico condice un poco con lo que conversábamos de cómo pueden recurrir las crisis en una lesión cerebral, por ejemplo, en la cual cuando uno tiene solo una crisis no provocada y tiene, por ejemplo, un riesgo alto de presentar crisis en el largo plazo, puede hacerse el diagnóstico directamente de epilepsia. Y ese riesgo está distinguido a través de algunos estudios que vamos a ver ahora y está basado en el 60%. ¿Y en cuántos años? En 10, el riesgo de recurrencia. Y el último, que es un poco más difícil, habla de hacer el diagnóstico de un síndrome epiléptico o un síndrome de epilepsia. Y este síndrome, el más clásico que ustedes tienen que recordar es la epilepsia mioclónica juvenil, en la cual en la adulto joven o adolescente más tardío tienen crisis epilépticas convulsivas que ocurren de forma matinal. La más clásica ocurre en cuarto medio, cuando tienen la fiesta, llegan de la fiesta y tienen una convulsión matinal. Pero si uno le pregunta dirigidamente al paciente si ha tenido otros tipos de crisis epilépticas, esos pacientes en general han tenido crisis de ausencia más chiquititos que no habían pasado o habían pasado desapercibidas para la familia, decían que eran muy desconcentrados, etcétera. Y además tenían crisis mioclónicas en la adolescencia más temprana, son sobresaltos en especial que ocurren en las mañanas, y no es que sea una crisis única en estricto rigor la que ocurrió matinal asociada, ¿no es cierto?, a la fiesta de cuarto medio, sino que ya venía con otros tipos de crisis antes, que son las ausencias, las mioclonías y finalmente hace la tónico-clónica generalizada. Y eso es un síndrome epiléptico, se llama, por ejemplo, epilepsia mioclónica juvenil y consta de tres tipos de crisis: ausencias, mioclonías y crisis tónico-clónica generalizada. Si se fijan, lo más entretenido yo diría, por lo menos en epilepsia, es que ninguno de los criterios diagnósticos requiere un examen. Nosotros utilizamos nuestra principal arma diagnóstica en la buena anamnesis, sentarse con el paciente a conversar de lo que le pasó.
Ahora, ¿por qué existe este 60%? Uno se preguntará, ¿no es cierto?, para el criterio número 2, ¿no es cierto? Dice, una única crisis con un riesgo alto de recurrencia mayor a un 60%, viene basado en este estudio que se hizo en los años 90, en que se tomó una población grande de pacientes que tuvieron al menos 2 crisis no provocadas y vieron el riesgo de presentar la tercera. Y ese riesgo fue en promedio del 73% y el intervalo de confianza fue de entre el 59 al 87 a los 60 meses. Este estudio ya no se puede replicar nunca más, ¿no es cierto? Porque son pacientes, imagínense, que tuvieron 2 crisis no provocadas y que ustedes continuaron en observación, que no recibieron ningún tipo de tratamiento. Eso actualmente ya no se hace, ¿no es cierto? Porque dijimos que si un paciente tiene 2 crisis no provocadas, separadas por 24 horas, ya uno hace el diagnóstico de epilepsia, por lo tanto inicia el tratamiento. ¿Ya? Por lo tanto, esto de observar la tercera crisis ya probablemente no se haría por temas éticos. Ahora, se adoptó el número 60 por el intervalo de confianza menor. ¿Ah? Se extrapoló ahí, se acercó el 59 al 60. Y por eso se ocupa ese 60% como riesgo. Y les traje un ejemplo. Este es un paciente de 65 años con infarto cerebral, como el que conversamos delante. Y fíjense si el paciente tiene una crisis epiléptica dentro de los primeros 7 días del infarto. Esto finalmente es una crisis reactiva, secundaria a este infarto cerebral. Por lo tanto, su riesgo de recurrencia en los próximos 10 años es bien baja. Antiguamente le llamábamos crisis sintomáticas, ¿ah? Sintomáticas agudas, ese era el nombre. Ahora, si la crisis ocurre teniendo el mismo infarto, la misma edad, el mismo paciente, el mismo tamaño de infarto, etcétera, pero la crisis ocurre después del 7.º día, el riesgo de recurrencia es extremadamente mayor y sobrepasa la línea punteada que representa el 60%. Por lo tanto, sí tiene epilepsia. Mismo paciente, mismo tipo de infarto, ocurrió en temporalidades distintas a la crisis. Uno no tiene epilepsia, el otro sí. ¿De acuerdo? El segundo caso, ¿no es cierto? El que sí tiene epilepsia, probablemente ya formó circuitos epileptogénicos y por eso tiene una recurrencia mayor. Bien, ¿qué hacemos después de que hacemos el diagnóstico? Elegimos un tratamiento. Y aquí se los voy a dividir en 2 partes. Uno es el tratamiento más agudo, pero para eso tenemos que entender cómo funcionan los fármacos anticrisis. Actualmente se llaman anticrisis, antiguamente le decíamos anticonvulsivantes, después se llamaron antipilépticos, actualmente se utiliza anticrisis. La gran mayoría de los fármacos ataca o tiene alguna relación con alguno de los mecanismos que existen en la sinapsis. Por ejemplo, tenemos bloqueadores de canales de sodio, la gran mayoría disponibles acá en Chile. Este que está acá como activador de canales de potasio ya no se utiliza porque tuvo grandes efectos adversos. La reticamina entonces está fuera del mercado. Después tenemos los moduladores de canales de calcio, que tenemos aquí gabapentina y pregabalina. Después tenemos los bloqueadores de canal de calcio, que en especial en Chile tenemos la lamotrigina y etosuximida. Después tenemos los bloqueadores o moduladores de la proteína SB2A, en especial el levetiracetam, que todos seguramente conocen bastante bien. Y eso habla a nivel presináptico. De los inhibidores de canal de sodio que les mencionaba, los que están en Chile tenemos carbamazepina, tenemos la cosamida, que ese tiene una particularidad, es el canal de sodio de larga duración, por eso se llama tipo L. También tenemos la motrigina, oxcarbazepina hay, también hay fenitoína, topiramato también hay, ¿ya? Todo el resto no está en Chile. Y con respecto a los mecanismos que son más postsinápticos, en especial tenemos lo que son los antagonistas de canales, o perdón, de receptores glutamatérgicos, y acá en Chile tenemos la motrigina y topiramato, y lo que son potenciadores de las sinapsis que son inhibitorias, las GABAérgicas. Obviamente están las benzoazepinas, todos los tipos de benzoazepinas, también tenemos los barbitúricos, y acá en Chile también tenemos topiramato, ácido valproico y vigabatrina. Tiripentol también llega en ocasiones. Eso, así que finalmente la gran mayoría de los anticonvulsivantes funciona en algún sector de la sinapsis neuronal. Y lo otro interesante es que algunos tienen más de un mecanismo de acción. Por ejemplo, aquí ustedes tienen el ácido valproico, tiene bloqueo de canales de sodio, tiene potenciación GABA y además tiene antagonismo glutamatérgico. Y hay uno solo que tiene un mecanismo particular por sí solo, es el levetiracetam, que es este modulador de la proteína SB2A. ¿Ah? Entonces, es bien importante saber el mecanismo de acción de los fármacos anticonvulsivantes porque eso nos va a permitir escoger lo mejor para el tipo de epilepsia del paciente y también nos va a permitir mejorar nuestra forma de combinarlos entre ellos. Entonces, como les decía, primero el tratamiento en agudo, esto nosotros tratamos de implementarlo ahora en Chile, se llama código status, así como existe, ¿no es cierto?, el código de accidente vascular, ictus, stroke, etcétera. Bueno, también le llamamos el código status. Y en el código status tenemos la aparición de una crisis epiléptica
que en general el estado epiléptico se define cuando las crisis epilépticas son más prolongadas de 2 minutos, generalmente hasta los 5 minutos de duración. Desde los 5 minutos en adelante uno dice que está en estado epiléptico clínico, se ve, ¿de acuerdo? También puede ser diagnosticado electroencefalográficamente para los estados epilépticos que son no convulsivos. Generalmente nosotros lo trabajamos, si esto ocurre a nivel hospitalario, en las unidades, por ejemplo, que son de baja complejidad, generalmente se hace a través de la activación del código azul, y en el caso de los intermedios, UPC, reanimadores, urgencia, son manejados en general por los residentes de las unidades. Normalmente, como la gran mayoría, el 90% de las crisis dura menos de 2 minutos, no utilizamos ningún tipo de tratamiento hasta que pasan estos 2 minutos, y alcanzados estos 2 minutos se coloca el primer medicamento, que siempre debería ser una benzodiazepina. La benzodiazepina que a nosotros nos gusta más es el midazolam, y es por sus particularidades, por ejemplo, porque tiene más de una vía de administración, puede ser endovenosa, puede ser vestibular aquí en la boca, se puede colocar en especial en los niños en el vestíbulo bucal, y también puede ser intramuscular, ¿no? Entonces tiene varias vías de administración. Lo otro que tiene es que la ampolla, cuando se carga en la jeringa o se abre, no denatura rápidamente como ocurre con lorazepam o diazepam, y tiene una preservación mucho más mantenida en el tiempo. Entonces, una misma ampolla que se puede ir utilizando, por ejemplo, la de 15 miligramos, se puede pasar bolos de 5, pueden ser bastante diferidos en el tiempo, incluso con días de diferencia, sin que el mecanismo, o sea, sin que el medicamento denature. Ahora, si la crisis se persiste, ¿no es cierto?, de los 2 minutos hasta los 5 minutos, nuestra recomendación, esto es un protocolo más local, nuestra recomendación es que se coloque otro bolo de benzodiazepina y se comience la carga del primer fármaco anticonvulsivante. Y la elección del fármaco anticonvulsivante va a depender en especial de las comorbilidades del paciente. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los fármacos anticonvulsivantes intravenosos que se ocupan en el estado epiléptico tienen efectividades muy similares, cercanas al 55-60% de efectividad en detener un estado epiléptico. Pero el problema son las comorbilidades que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una cardiopatía, en especial una arritmia cardíaca, es difícil de usar fenitoína, por ejemplo, que es proarritmogénico. Entonces hay que beneficiarse, por ejemplo, ahí del uso de levetiracetam y antiguamente también de ácido valproico o de fenobarbital, por ejemplo. Si el paciente tiene falla renal, es difícil utilizar el levetiracetam, requiere mucho ajuste de la función renal. Por lo tanto, se pueden utilizar ahí, por ejemplo, fenitoína, ácido valproico o fenobarbital. Si el paciente tiene una falla hepática, bueno, es mucho más difícil utilizar ácido valproico o fenobarbital. Por lo tanto, se privilegia, por ejemplo, el uso de levetiracetam, ¿no? Ahora, si el paciente sigue con crisis epiléptica y, por ejemplo, aquí se mantiene hasta los 15 minutos de evolución, nuestra recomendación en general es ya colocar un fármaco antiepiléptico de segunda línea o el segundo fármaco antiepiléptico, mejor dicho, que se mezcle bien con el anterior. ¿Y por qué eso? Porque antiguamente la mayoría de los protocolos decían que si duraba este tiempo, había que intubar y sedar al paciente y llevarlo a la UCI. Y nosotros hemos tratado de ir cambiando eso a través de varios estudios. Se ha demostrado que los pacientes que son intubados o llevados a UCI durante su estado epiléptico, la mortalidad es mayor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que dar una segunda chance a otro antiepiléptico con otro mecanismo de acción. ¿Ah? Esa es nuestra postura. Y solo si esto persiste, a pesar de la infusión del anticonvulsivante, del segundo anticonvulsivante, recién ahí llevar al paciente a sedación profunda e intubación orotraqueal. Ahora, todo esto va acompañado de ciertas reglas, ¿no es cierto?, que tenemos todos los que manejamos urgencias, por ejemplo, el ABC, obligatorio, ¿no es cierto?, el monitoreo cardiovascular, tener siempre el hemoglucotés. ¿Cuántas veces nos ha tocado que en realidad las crisis son reactivas a una hipoglicemia? También los exámenes generales, y recordar siempre la causa de la epilepsia, o sea, perdón, de la crisis reactiva más frecuente en Chile, que es la privación alcohólica, el acompañar el tratamiento, ¿no es cierto?, de esa privación alcohólica con el uso de tiamina y sueroglucosado, ¿ah? Eso a veces uno se olvida y no se puede utilizar los fármacos anticonvulsivantes y nunca apoya al paciente con los suplementos que deben ocurrir en los casos de los delirium tremens. Aquí tenemos después los medicamentos que utilizamos. Aquí están las dosis de midazolam. Usamos en general, esta es la ampolla, la posología que viene, en la dosis en pediatría y en adulto. Generalmente utilizamos bolos de 10 miligramos, ¿no? Después tenemos los fármacos que están de primera línea, que usamos nosotros en general por un tema de accesibilidad y costo. Algunos son más fáciles, ¿no es cierto? Fenobarbital y fenitoína. Aquí están las dosis de carga y la dosis máxima utilizada y los tiempos de infusión. Dos muy buenos que se están utilizando hasta el momento, por ejemplo, el levetiracetam se puede pasar en solo 15 minutos, y la cosamida se puede utilizar también más o menos en 15 minutos. ¿Ah? En especial este último, la cosamida, extremadamente bueno para los estados epilépticos focales. ¿Ah? Revierten la gran mayoría de ellos. Tiene una efectividad como del 90% en ese tipo de estado epiléptico.
Ahora, después, estos pacientes no pueden quedar solo con la infusión, ¿no es cierto?, de la carga, sino que se mantienen con dosis eh, que son por vía enteral. Y aquí están las dosis o las dosis que utilizamos nosotros después del traspaso enteral más frecuente en un adulto, ¿no? Después tenemos el tratamiento, esta es la situación aguda, ¿no es cierto? Cuando uno está en el hospital, la urgencia, etcétera. Después está el tratamiento crónico ambulatorio. El GES está en todo Chile, ¿no es cierto? Y provee de estos medicamentos a la gran mayoría de los pacientes que tienen epilepsia y son de entrega en la atención primaria en especial, ¿ah? Entonces, la gran mayoría de los médicos debe familiarizarse con el uso pensando en que el 1% de la población tiene epilepsia, ¿no? Entonces, es una población bastante grande que tiene que recibir su medicación en la atención primaria. Obviamente tienen los controles que son con el neurólogo, pero la prescripción y el seguimiento de la seguridad del medicamento tiene que ser desde la atención primaria. Y aquí yo les dejé estas tablas para que sepan cuáles están cubiertos actualmente por el GES. Estas son las composiciones que tienen los comprimidos más frecuentes y las dosis más utilizadas en el adulto. Tenemos además, la gran mayoría de los fármacos anticonvulsivantes tienen la misma tasa de efectividad en los pacientes. Y uno los utiliza en especial dependiendo del efecto adverso que tengan. Por lo tanto, por ejemplo, si un paciente tiene una demencia o un adulto mayor con discapacidad, en especial la parte cognitiva, no vamos a estar utilizando fenobarbital o primidona, que son sedantes, ¿no es cierto?, que producen depresión y deterioro cognitivo. Entonces tenemos que seleccionar otro tipo. Después tenemos, por ejemplo, acá fenitoína, ojalá no utilizarlo en mujeres, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede producir hirsutismo, hiperplasia gingival, alteración de pruebas hepáticas. Carbamazepina, siempre vigilar estos efectos adversos que pueden ocurrir, no son para nada infrecuentes, puede aparecer rash, ¿no es cierto?, en cuanto se empiece a utilizar, y también alteraciones hematológicas con leucopenia y hiponatremia. Y el ácido valproico produce temblor, aumento de peso y alteración de pruebas hepáticas. Aquí un ejemplo, una vez me llegó un chiquillo que para su tipo de epilepsia funciona muy bien el ácido valproico, se le inició, pero él era dibujante gráfico. Por lo tanto, el efecto adverso que tuvo fue temblor y le fue pésimo en su parte estudiantil por el hecho de tener el temblor. Por lo tanto, uno tiene que seleccionar también, aparte de ser el fármaco que corresponde para su tipo de epilepsia, que no tenga los efectos adversos para lo que desarrolla el paciente. Estos son los más antiguos, han ido apareciendo más nuevos. Aquí tenemos clobazam, un tipo de benzodiazepina modificado que no produce tanta sedación. También tenemos la motrigina y levetiracetam, ambos fármacos muy, muy buenos. La motrigina en especial hay que tener cuidado porque puede desarrollar rash en el largo plazo, o sea, perdón, en el momento que se está iniciando la titulación. Y el levetiracetam, precaución en especial en los cuadros de depresión y psicosis. Las depresiones pueden llegar a ser del orden de un tercio de los pacientes que lo utilizan, ¿ah? Incluso con ideación suicida. Por eso en general pacientes que han tenido ideación suicida antes, o depresiones severas, o depresión postparto, por ejemplo, se trata de evitar el uso de levetiracetam. Otros dos más nuevos son topiramato y lacosamida. El topiramato, esto pensando en vía oral, ¿no es cierto?, ambulatorio. Topiramato es muy buen anticonvulsivante, solo que produce deterioro cognitivo, ¿no es cierto?, o enlentecimiento mental, y también esto que es una fase anómica que les cuesta encontrar las palabras a los pacientes. Y la lacosamida es un buen medicamento para las crisis focales en especial, hay que tener cuidado en especial en el adulto mayor, porque puede producir bloqueo AB y requerimientos de marcapaso incluso. ¿Cómo funciona el sistema de derivación en Chile, en especial en el sistema público? Uno, como médico general, realiza la interconsulta de epilepsia, ya sea como sospecha diagnóstica o continuidad de su tratamiento. Lo revisa el contralor, el médico contralor en general que atiende en nivel secundario o terciario. Si describe un síncope, el colega, ¿no es cierto?, obviamente va a rechazar esa interconsulta y la va a hacer de vuelta a atención primaria, ¿no? Hay que hacer una buena descripción del tipo de epilepsia que uno sospecha. Así pasa, ¿no es cierto?, a ser evaluado por un neurólogo, y si le parece que es una epilepsia y que requiere continuar su tratamiento y todo lo demás, bueno, se da la autorización, se firman tres documentos, el GES, el IPD, y se realiza una interconsulta en la cual se especifica el tipo de epilepsia que tiene el paciente y los medicamentos que tiene que utilizar de forma más crónica, y ahí es devuelto a la atención primaria para con su control más rutinario. Generalmente la atención secundaria o terciaria controla a un paciente con epilepsia unas 2 o 3 veces al año, y si estaba el paciente muy, muy controlado, podría ser incluso una vez al año. Menos de eso no es recomendable. Y con respecto al neurólogo, cuando hace la evaluación y le parece que no es una epilepsia y tiene otro tipo de patología, lo más frecuente, ¿no es cierto?, en el adulto pueden ser los síncopes, bueno, derivar a las especialidades correspondientes, por ejemplo, cardiología, etcétera. Ahora, una pregunta que siempre me hacen es ¿con qué comenzamos? Pues, ¿con qué tratamiento comenzar? Y para eso yo les recomiendo esta bibliografía en la cual uno lo primero que tiene que pensar es en el tipo de epilepsia que tiene el paciente.
en especial el tipo de crisis que uno quiere tratar. Y en este trabajo lo que hicieron fue establecer grupos de tratamiento farmacológico para el tipo de crisis que tienen. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, las crisis focales, la gran mayoría, aquí el grupo uno tiene una cantidad enorme de medicamentos a poder utilizar. Por ejemplo, levetiracetam, carbamazepina, lamotrigina, oxcarbazepina, etcétera. ¿Ya? Después, por ejemplo, las crisis que son más generalizadas, por ejemplo, las ausencias, puede darse etoxucimida, ácido valproico. Y así, este tipo de paper es muy, muy bueno porque te ayuda a ordenar, ¿no es cierto?, qué medicamento utilizar para el tipo de epilepsia. ¿Qué pasa si no responde al grupo uno? Bueno, se pasa al grupo 2, después al grupo 3 y así. ¿Ya? Más encima da el orden de cómo ir cambiando el medicamento en el tiempo. ¿No? Precaución, en especial mujer en edad fértil. ¿Ya? Ahí uno no solo trata al paciente, sino que tiene al paciente potencial, que es el embarazo, y los fármacos anticonvulsivantes pueden tener efectos teratogénicos. El más importante en teratogenia es el ácido valproico. Llega a ser del orden, un grupo total, ¿no es cierto?, del 10% de los pacientes de las pacientes que utilizan pueden desarrollar en su bebé una malformación mayor. Así que hay que tener esa precaución. Los otros anticonvulsivantes tienen harto menos riesgo. Los más seguros son la amotrigina, con un 2,9%, pero el intervalo de confianza es bien pequeño. Fíjense que es 2,3 a 3,7. Y en segundo lugar está levetiracetam, que si bien en promedio es menor, 2,8, su intervalo de confianza es mayor, 1,7, 4,5. Entonces esta paciente puede caer, la probabilidad que caiga en 4,5 es más alta, ¿no es cierto? En cambio aquí 3,7 es mucho más bajo el intervalo de confianza de la amotrigina, ¿no? Por lo tanto, el de elecciones generales es la motrigina, en segundo lugar, levetiracetam para una mujer en edad fértil. La dosis también es relevante. Si bien es segura, ¿no es cierto?, la lamotrigina, fíjense cómo cambia la seguridad. Si ustedes utilizan menos de 325, tienen un 2,5% de probabilidades, y si usan más de 3,25, llega a ser de 4,3%. ¿Ya? Y así para cada uno de los anticonvulsivantes. Creo que solo se fijen acá el ácido valproico mayor a 1.450 miligramos, que no es una dosis muy alta para un paciente. Fíjense el riesgo, 25%. ¿Ah? Así que harta precaución. Entonces, cuando uno selecciona el anticonvulsivante, número uno dice qué tipo de epilepsia tiene, qué tipo de crisis, lo selecciono y ojo, si es mujer en edad fértil, ¿ah? Por estos riesgos que hay de teratogenia. Ahora, lamentablemente, los pacientes puede ser que no respondan a anticonvulsivantes. Eso se llama epilepsia refractaria. Generalmente se habla de que el paciente tiene epilepsia refractaria cuando dos tipos de anticonvulsivantes fueron utilizados en él, pueden ser juntos o en línea, y lamentablemente el paciente sigue con crisis con esto. ¿Es eso frecuente? Sí. Por ejemplo, este trabajo ya del siglo pasado, diría yo, tomó 470 enfermos, esto se ha repetido en distintas poblaciones y dan exactamente los mismos resultados. Y cuando uno utiliza el primer fármaco anticonvulsivante, la chance de libertad de crisis es del 47%, cercano a la mitad. Si uno suma en segundo régimen de anticonvulsivante, 13% se suma al que estaba antes. Y si uno ocupa un tercer fármaco anticonvulsivante, solo un 4% de los que ya quedaban por tratarse quedan libres. Por lo tanto, tenemos resistencias que van en el orden del 30 a 40%. ¿Ya? Y si bien uno piensa que los nuevos anticonvulsivantes puedan tener una mayor efectividad, eso no ha sido significativo, sino que lo que más disminuyen son los efectos adversos, por lo tanto mejora la adherencia. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una gran población de pacientes que tienen epilepsias refractarias. Cuando uno tiene un paciente que no responde a anticonvulsivante, lo primero que tiene que pensar es que tuvo un error diagnóstico. Todos nos equivocamos, ¿ya? Y existen 4 tipos de errores para pensar que un paciente tiene refractariedad, pero no la tiene. O sea, ya se llama pseudoresistencia. Por ejemplo, error en el diagnóstico. Puede ser que estoy tratando un síncope, una arritmia cardíaca, ¿no es cierto? Crisis epilépticas o crisis, mejor dicho, psicogénicas, ¿ah? Que son psicológicas o psiquiátricas, o no sé, otros fenómenos que pueden parecer mucho una crisis, por ejemplo, una amnesia global transitoria, los vértigos, un trastorno paroxístico en los niños, un trastorno del movimiento del sueño, ¿ya? Y eso nos puede pasar a todos. Después también está el error en el seleccionar el tipo de medicamento, ¿ya? Hay algunos tipos de epilepsia, como aprendimos, ¿no es cierto? Se tratan con algunos tipos de anticonvulsivantes más que otros, por eso están los grupos 1, 2 y 3. También puede ser un error en la dosis, ¿ah? Puede ser que las dosis sean insuficientes, nunca medí niveles plasmáticos o hay interacciones farmacológicas. Y también está el estilo de vida, ¿no es cierto?, de los pacientes. A veces no se quieren tomar los medicamentos, no siguen indicaciones, etcétera, ¿no? Son los 4 factores más importantes que uno tiene que acordarse para la pseudoresistencia. Yo me voy a ir al de error de tratamiento porque es muy importante, porque es fácil de arreglar. Por ejemplo,
antes conversamos del síndrome epiléptico, de la epilepsia mioclónica juvenil, que también se llama síndrome de Jans, y la epilepsia mioclónica juvenil, que dijimos que tiene ausencias mioclonías y tónico-clónicas y crisis tónico-clónicas del despertar, se caracteriza por la aparición de descargas epilépticas principalmente en la noche y una exacerbación en las mañanas, por eso pueden convulsionar en las mañanas. Y este esquema, que es un himnograma, muestra la vigilia y las profundidades del sueño, y aquí está la cantidad de descargas epilépticas que tiene el paciente. Miren cómo, o qué pasa cuando uno trata al paciente con carbamazepina, fíjense cómo aumentan las descargas epilépticas si en vez, ¿no es cierto?, uno lo utiliza o de tratamiento del ácido valproico. Por lo tanto, el síndrome de Janssen, esta clónica juvenil, se trata principalmente con ácido valproico. Ambos son anticonvulsivantes, pero uno incluso le hace mal a este tipo de epilepsia y otro le hace espectacularmente bien. El poder discernir eso ayuda muchísimo al paciente que tenga o no desarrolle finalmente resistencia farmacológica. Si quieren saber más de interacciones de fármacos anticonvulsivantes, hicimos una clase para esto. Yo trabajo en el Ministerio de Salud, soy el encargado nacional del programa de epilepsia, y a través de este enlace ustedes pueden revisar, por ejemplo, cómo utilizar distintos tipos de anticonvulsivantes. En especial, si yo les puedo decir 3 tips bien importantes. Uno, utilizar siempre, ojalá, mecanismos de acción diferentes. No vale la pena utilizar, por ejemplo, todos inhibidores de canales de sodio. También conocer el efecto del anticonvulsivante, si es un inhibidor hepático o es un inductor hepático, porque si usas inductores puedes eliminar otros tipos de fármacos anticonvulsivantes. También conocer las interacciones relevantes de algunos de ellos. Por ejemplo, si usted utiliza ácido valproico con la motrigina, se sabe que es muy bueno, la combinación es sinérgica. Si utiliza ácido valproico con topiramato, aumenta el amonio tremendamente. Si usted junta carbamazepina con levetiracetam, puede haber toxicidad, los pacientes se sienten pésimos, hacen vértigo, inestabilidad en la marcha, nistagmus. O si usted utiliza carbamazepina con la motrigina, se autoinducen entre ellos, por lo tanto no está dando nada, se anulan entre ellos. Y todo eso se ha explicado en esta clase. Por eso le pongo ahí, etcétera. Están invitados a revisar. Bien, si uno piensa, los pacientes con epilepsia tienen refractariedad, ¿no es cierto?, que es del orden del 30-40%, eso dijimos recién, en forma global. Ahora, hay algunos pacientes que tienen mayor refractariedad. Y eso está estudiado, por ejemplo, en pacientes que tienen refractariedad, cuáles son las causas de refractariedad. Y si uno las revisa, las 3 más importantes que existen son lesiones cerebrales. Por ejemplo, los tumores benignos, la esclerosis del hipocampo y las malformaciones del desarrollo cortical. La tasa de resistencia de ese tipo de alteraciones cerebrales es del orden del 70-90%. Por lo tanto, resulta poco lógico tratarlos con anticonvulsivantes, porque la gran mayoría de ellos no va a responder. Entonces aquí uno puede plantear otros tipos de tratamiento que no sean solo farmacológicos. ¿Qué es una esclerosis del hipocampo? Aquí, para que ustedes la conozcan, ahí está el hipocampo, toda esa estructura que está ahí, esa es la amígdala cerebral, el hipocampo que está acá. Este es el del lado izquierdo, y si se dan cuenta, el del izquierdo está pequeño, atrófico, está esclerótico además, se ve brillante en esta secuencia de resonancia. Ese está normal, el del lado derecho, está esclerótico el del izquierdo, y va desde la cabeza, el cuerpo del hipocampo y la cola. Eso es una esclerosis hipocampal. Y esta patología, lamentablemente, con fármacos anticonvulsivantes no responde, ¿no es cierto? Por lo tanto, suena súper lógico tratar de ir a sacar ese segmento del cerebro. Para eso nosotros lo estudiamos a los pacientes a través de electroencefalogramas, para poder decir que las descargas de epilepsia ocurren en ese sector cerebral. Por ejemplo, esto es una descarga interictal, esta es una descarga ictal, está teniendo una crisis en este momento y que está localizada también en el temporal izquierdo, donde está la esclerosis. Y esto ya se conoce ya desde los años 2000, con trials bien importantes, en el cual se someten los pacientes a cirugía de epilepsia, se resecan estas zonas del temporal, y fíjense la respuesta que sí tienen, en que si uno utiliza solo medicamentos, la respuesta a tratamiento de libertad de crisis es solo del 8% de los pacientes. En cambio, si uno los lleva a cirugía, puede llegar al orden del 60%, 58%. ¿Ya? Por lo tanto, es altamente efectiva. Para eso nosotros trabajamos en el Programa Nacional de Epilepsia, y uno de los hospitales que recibe para cirugía de epilepsia, y eso ojalá lo conozcan también, en nuestro hospital en Sotero del Río para la población pública y la Universidad Católica para la población privada, y en la cual hacemos cirugía de epilepsia, que está basada en especial por la experiencia del cirujano, ¿no es cierto? Aquí está el doctor Cantillano, del radiólogo
y del neurofisiólogo en este caso. ¿Ya? Y nosotros tenemos distintos tipos de test para poder discernir dónde está el foco epiléptico que se puede llegar a resecar. En ocasiones pueden ser resecciones directas, por ejemplo, uno estudia con el electroencefalograma de superficie, más la lesión cerebral que ustedes tienen aquí, de una mujer que tuvo un traumatismo encefalocraniano, que tenía una pequeña cicatriz, pero que afectaba a gran parte de su lóbulo temporal, así que fue sometida a una cirugía donde se extrajo no solo la cicatriz, sino que el lóbulo temporal, en especial la estructura mesial, el hipocampo, porque ya estaba enfermo epilépticamente. Si uno tuviera que elegir un factor determinante para la buena respuesta a la cirugía de epilepsia, es la lesión cerebral visible en las imágenes, por eso es tan importante hacer buenas imágenes cerebrales. Si los pacientes tienen una lesión cerebral y se logra resecar eso, que está correlacionada con las crisis, la libertad de crisis llega a ser incluso del 70%. ¿Ya? Si no hay lesión, baja claramente y llega al orden del 40%. Por lo tanto, es re importante hacer un buen estudio prequirúrgico. Y nosotros generalmente lo que hacemos es tener una anamnesis dirigida al tipo de crisis que tiene el paciente, videar esto a través de los videoelectroencefalogramas, correlacionar la actividad eléctrica con las imágenes cerebrales que pueden ser estructurales, la resonancia, o funcionales para ver cómo funciona el cerebro. Y esto es bien interesante porque el cerebro cuando tiene una crisis aumenta su flujo cerebral y eso se mide a través del espectro cerebral. Y ahí uno puede hacer cuánto cambia desde el momento interictal, o sea, cuando está en reposo el cerebro, al ictal, cuando está teniendo la crisis, cómo se enciende esa zona cerebral. Y además puede ver el funcionamiento cerebral porque el cerebro consume glucosa, pero interesantemente los focos de epilepsia no consumen glucosa. Por lo tanto, cuando uno hace un PET con glucosa marcada, los focos epilépticos se ven ausentes, ¿no es cierto? Un hoyo en ese lugar, ¿ya? Porque no consumen glucosa. Entonces tenemos la correlación de la anamnesis, el electroencefalograma, las imágenes. Eso lo mezclamos con la neuropsicología para saber qué tan bien está funcionando este encéfalo. Lo discutimos de forma multidisciplinaria y si el paciente tiene un foco que es discernible y se puede resecar directamente, vamos a pabellón y se saca, pero en el caso que no pueda ser discernible el borde quirúrgico cuando uno quiere sacar esta lesión, a veces se tiene que explorar y puede ser con estos electrodos intracerebrales que se utilizan acá, ¿no? Pueden ser placas estructurales que se apoyan en el encéfalo o incluso electrodos que penetran el parénquima cerebral para ver las profundidades de los surcos, etcétera. Les traje un caso clínico para terminar. Espero que hayan entendido, ¿no es cierto?, el tratamiento tanto agudo como crónico y qué pasa con los pacientes que tienen epilepsia refractaria. Entonces, veamos, esta es una mujer que tiene 40 años, ella es bien sana, llegó, ella es kinesióloga del hospital, llegó corriendo atrasada al trabajo, a quien no la ha pasado, ¿no es cierto? Entonces venía con una tarjetita, marcó la tarjetita y frente a todos sus compañeros presenta un episodio de grito, giro cefálico hacia la izquierda y convulsiona. Eso es una crisis focal, ¿no es cierto? Giro cefálico probablemente sea localizado en el lóbulo frontal derecho, contralateral a donde giró la cabeza. Vino al neurólogo, ¿no es cierto? En este caso fui yo. Se estudió con hartos exámenes, le hicimos exámenes generales, resonancia, electroencefalograma, Holter e incluso estudio cardíaco, pensando cómo llegó corriendo en haber sido un síncope y salió todo normal. Ella estaba muy preocupada, no quería volver a tener esto nunca más en su vida, si bien una crisis epiléptica única con todo el estudio negativo tiene una baja chance de recurrencia, ella me pidió por favor que le dejara tratamiento. Conversamos cuál podía ser, es mujer en edad fértil, ¿no es cierto? Elegimos entre los dos levetiracetam y quedó un tratamiento con levetiracetam. ¿Es discutible dejar tratamiento? Sí, ¿no es cierto? Primera crisis, sin una lesión evidente, pero ella estaba tan asustada que le volviera a pasar, decidimos tratarla para poder ver cómo evolucionaba. Al mes siguiente, una nueva crisis matinal, convulsiva. El marido llegó y la encuentra convulsionando con el mismo giro cefálico al lado izquierdo. Reconsultaron conmigo, decidimos repetir el estudio, optimizar dos cosas. Uno, la imagen cerebral, se hizo una resonancia ya de alta definición en 3 Tesla y un Holter electroencefalograma que salió normal. Me dijo, doctor, yo no quiero volver a tener esto nunca más. Mujer en edad fértil, dijimos, ¿cuál medicamento podemos utilizar ahora? La motrigina, segundo régimen de anticonvulsivante. Ella se empezó a restringir mucho, trató de evitar salir, se notaba súper temblorosa, especialmente en las mañanas, se sentía muy lenta en el trabajo, empezó a bajar de peso, le echamos un poco la culpa a los fármacos anticonvulsivantes y al cuarto mes de evolución presenta otra nueva crisis en la mañana, en el trabajo. ¿De acuerdo? Si uno es bien categórico, ella tiene una epilepsia refractaria, ¿no es cierto? Ha tenido más crisis, ¿no es cierto? No han respondido a los fármacos anticonvulsivantes. Pero llamaba la atención en el caso de ella que se restringió mucho, andaba muy temblorosa, en especial en las mañanas, como si estuviera hipoglicémica, en verdad. Entonces dije,
completé esta maquinita, ¿no es cierto?, el hemoglucotés, se empezó a tomar las glicemias matinales y tenía del orden de 30. ¿De acuerdo? Se derivó al endocrinólogo y ¿qué tenía ella? Un insulinoma que le causaba. Superó el insulinoma, se sacó el insulinoma, ¿no? Entonces, después no desarrolló ninguna otra crisis. Me pregunta, ¿seguimos con los anticonvulsivantes? No. Si bien parecía una crisis, se parecían crisis epilépticas focales, ¿no es cierto? Un diagnóstico de epilepsia, había tenido dos crisis separadas por 24 horas, ¿no es cierto? Después parecía crisis epilépticas refractarias, no respondían al anticonvulsivante. Esto corresponde a crisis reactivas. Entonces, este esquema final que yo les dejo acá, que es más o menos lo que nosotros hacemos con la epilepsia focal, es que la estudiamos con imágenes, videomonitoreo, las imágenes funcionales que les mostré, el estudio invasivo incluso para poder operarlo. Hay veces que son debidas a enfermedades inmunológicas, incluso le hacemos paneles inmunológicos, etcétera. O la epilepsia generalizada, que también les pedimos estudios genéticos. ¿Ah? Todo eso puede quedar pequeño frente al hecho de mantener la mente abierta y pensar que pueden estar ocurriendo crisis reactivas que yo no sé todavía el factor desencadenante. ¿Ya? Mucha gente no te cuenta que está usando un fármaco que es ilícito o ha tenido conductas de riesgo y con la posibilidad de que aparezcan crisis a raíz de ello. ¿Ya? Entonces hay que tener la mente abierta, como en este caso del insulinoma, para la aparición de crisis epilépticas que son reactivas y no necesariamente epilépticas, por epilepsia. ¿No? Todas estas charlas, ustedes las pueden encontrar, están en mi canal de YouTube. Ustedes pueden enlazarse acá y si quieren aprender más de fármaco anticonvulsivantes, de cirugía de epilepsia, qué se hace en la epilepsia refractaria, etcétera, son bienvenidos a seguir el canal. Así que también agradezco ahí a la Sociedad Médica de Santiago por la oportunidad de presentar y espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias.